Vamos a ver nuestras Biblias, como decían ya en el Salmo número 15. Ustedes saben, hermano, y ya se mencionó aquí, que cuando llegamos a un fin de año, es una costumbre de muchas personas hacer un balance, pasar balance, analizar su vida del año que pasó. Yo a veces me pregunto que por qué se hace de diciembre para enero y no se hace en enero, en febrero, en marzo, porque nosotros debemos vivir como creyentes examinando nuestras vidas y pensando en el hecho de que hoy era el último domingo de un año que va a ser recordado por décadas y aún más allá, si el Señor no viene antes, como un año bizarro, un año extraño, un año que ha hecho en nosotros muchas cosas para hacernos crecer, a otros les ha trabajado de otra manera, pero definitivamente ha sido un año inusual. Sin embargo, tenemos que dar gracias a Dios porque muchas de las cosas que pasaron este año nos han ayudado a valorar cosas que nosotros no valorábamos en su verdadera dimensión. Y una de ellas fue la mencionada ahorita. Tener que estar todo en la iglesia junto ahora es un privilegio. No estar con mascarillas para poder abrazar será un privilegio. Y eso nos ha enseñado a valorar las cosas que sí tienen valor. Ahora, ¿qué quisiéramos nosotros con este mensaje en un año tan particular, en un año tan especial, que a través del Salmo 15 nosotros podamos examinar nuestras vidas y ver cómo andamos delante de Dios, cómo está nuestro carácter de fortalecido después de este año, y que habiendo hecho ese análisis de nuestra vida espiritual, pongamos metas en nosotros de cómo ser mejores creyentes y de cómo mejorar aquellas cosas que nosotros sabemos que necesitan ser mejoradas en nuestras vidas. Porque la vida del creyente llega a la meta cuando llegamos al cielo. Mientras estamos aquí, estamos luchando. Ahora, pregúntate si estás luchando con estas cosas que vamos a ver a través del Salmo 15. Este salmo nos va a servir para hacer una revisión de nuestra vida espiritual. Nos va a servir para hacer un autoexamen. Pero lo importante, mis amados, no es que solamente hagamos un autoexamen, como decía el pastor Edras, que uno se vea y crezca, sino que en la medida que vamos viendo, nos pongamos como un espejo, el Salmo por delante, y veamos en qué cosas yo necesito transformar, qué cosas yo debo trabajar este próximo año. A veces no ponemos muchas metas vanas. Queremos poner metas importantes. ¿Y cuál es más importante que carecernos cada vez más a Cristo? El Salmo 15 comienza con una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. Y la pregunta está en el versículo número 1. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y al hacer esa pregunta, el salmista probablemente se estaba mirando a sí mismo y decía: ¿quién y cómo podemos nosotros acercarnos al santuario? Este es un salmo litúrgico que se usaba antes de los cultos aparentemente, y era una especie de examen que se hacían para saber si uno estaba apto para presentarse delante de Dios. ¿Y qué pretendemos? Que así como el salmista evaluó sus características de carácter para entrar a la presencia de Dios, lo hagamos nosotros. Y es probable que al finalizar el salmo, aquí hay dos tipos de personas. El creyente
que va a haber en su vida de creyente muchas áreas que tiene que mejorar, cosa que le pasó al predicador mientras preparaba el mensaje, y otros que todavía no han aceptado a Cristo, que verán esa meta como una meta muy alta y excelsa. Lo importante es entender, tanto en un caso como en el otro, que en el Evangelio está la solución. Porque en Cristo hay perdón. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo. Y qué bueno. Porque si Él ve lo que somos nosotros, probablemente ¿quién podrá acercarse a ese monte santo? ¿Quién podrá acercarse a la presencia de Dios? Aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa de su Hijo amado. Si tú no le conoces, examina también tu corazón y Dios puede hacer en ti una obra extraordinaria simplemente con confesarle. Vamos ahora a entrar en el Salmo en sí. Dice así la palabra de Dios. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y aquí la respuesta. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da a interés o usura, que esa palabra también se usa allí, ni acepta sobornos contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Como decía anteriormente, este salmo se conoce como un salmo litúrgico. Es un salmo que estaba relacionado con el culto público. Es una reflexión. Si nosotros vamos también al Salmo 24, en los versos 3 al 6, probablemente veremos casi una repetición de esas características que debe tener el hombre íntegro, aquel que se presenta delante de Dios. En ambos salmos y en otras partes de la Escritura, el salmista inquiere sobre los principios morales, los valores éticos, la conducta adecuada y la actitud propia de un creyente. Muchas veces, hermanos, nos pasa que algunos dicen, ¿y fulano es creyente? Es una pregunta que nos hacemos. Otras veces hasta decimos a alguien que está predicando a otro que no le siga predicando porque él conoce su vida y quiera Dios que no relacione una cosa con la otra porque los frutos de labios no son igual a los frutos de la práctica. Y la vida cristiana es una forma de andar. Nosotros no somos cristianos cuando estamos aquí en la iglesia. Nosotros somos creyentes y glorificamos a Dios en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Y por lo tanto, necesitamos tener ese carácter que representa a Cristo. Decía Pablo que lo imitáramos a Él porque Él era imitador de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo para que nuestra conducta y nuestro carácter refleje lo que decimos creer. En la Reina Valera, la traducción es un poco más completa en ese sentido. ¿Quién habitará o morará en el tabernáculo divino o en su monte santo? Este salmo o poema relaciona muy claro el culto con la conducta. El culto que nosotros rendimos a Dios tiene que ver con nuestra conducta. No aquí, no en cualquier lugar y cualquier día. También el Salmo relaciona la adoración con el estilo de vida.
nosotros adoramos a Dios en la forma en que vivimos. No solamente adorar a Dios es cantar a su nombre. No, nosotros adoramos a Dios con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestro andar, con nuestro hablar. Todo es una forma de adoración. Y por otro lado, relaciona el lugar santo y la moral de las personas. Otros han mencionado características similares, que no las voy a leer, pero usted puede encontrarlas en Isaías 1, 12 al 17, Amós 5, 21 al 24, el profeta Jeremías en el capítulo 7, 1 al 15, en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, donde se hacen reflexiones muy parecidas a las que plantea este salmo. Y lo primero que vamos a observar es su estructura, que es muy simple. El salmo está dividido de la siguiente manera, y con ese esquema que no es propio, vamos a llevar la palabra y vamos a ir desarrollando el tema del salmo. Lo primero es la pregunta: ¿quién está capacitado para entrar en el templo? ¿O quién puede presentarse en la presencia de Dios? Esa pregunta inicia todo. Y esa pregunta solamente Dios puede contestarla, porque Él es que dice en su palabra los requisitos necesarios para poder estar delante de Él. La segunda parte del Salmo, a partir del verso 2 hasta el capítulo 5b, están las calificaciones éticas y morales que debe tener todo aquel que se dice cristiano y que se considera un verdadero adorador. Y finalmente, en el versículo 5, final, el resultado de uno vivir de esa manera. Por lo tanto, hermanos, a partir de ahora, ¿qué queremos? Que nos vayamos examinando, vayamos viendo nuestro corazón, vayamos viendo nuestra conducta, pero con un propósito. ¿En qué, Señor, yo no estoy andando de esa forma? Ayúdame a partir del próximo año. Ayúdame a partir de hoy, no hay que esperar enero, a comenzar a cambiar, porque yo quiero presentarme con manos limpias y un corazón puro en tu presencia, que debe ser el anhelo de todo aquel que se llama creyente. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esa palabra habitar es importante, porque es un término que sugiere una cierta permanencia. Significa venir para quedarse. La pregunta no es, Señor, ¿quién va a ir el domingo a la iglesia a adorarte? No, no, no. ¿Quién morará? Y ese morar es todo el tiempo, porque nosotros todo el tiempo tenemos que vivir delante de la presencia de Dios, porque Él está en todas partes. Y si decimos que vivimos para Él, debemos estar todo el tiempo en su presencia. Entonces ese habitar es quedarse en ese lugar. Habitar en ese tabernáculo o en el tabernáculo significa establecer la vida con Dios y delante con Dios y delante de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Habitar, permanecer, estar delante de nuestro Señor. El salmista, que dice que es un salmo de David, parece estar muy claro que no eran suficientes los sacrificios y los rituales de purificación, porque él los conocía, sino como que había algo más que hacer para presentarse delante de Dios. No era simplemente cumplir con el ritual, no, no, no. Parece que había algo más y por eso él hace la pregunta, porque pudo haber dicho, lávense las manos, lávense el cuerpo, hagan tal ritual, hagan sacrificio. No, no, no. Es que David entiende que había algo más, que tenía que ver con su propio corazón y con su forma de vida. Por otro lado, ¿por qué el salmista inquiere? ¿Quién? Porque él quería saber si él podía. Porque a pesar de ser un hombre con
una vida de grandes pecados, David también fue un gran hombre de Dios, un gran adorador. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, y David es un ejemplo de eso. A veces nos parece extraño cuando leemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú dices, ¿cómo un hombre así puede ser conforme al corazón de Dios? Es que ni David ni nosotros podemos serlos si no es por la gracia y por la transformación que hace Dios en nuestros corazones para poder ser llamado hijo de Dios, amigo de Dios y para andar con Dios. Y qué bendición que nosotros con libertad en Cristo podemos decir, podemos presentarnos delante del santuario por la obra de Él, no por la nuestra. Porque si yo miro mi vida y usted ve la suya, verá cuánto hay, no de lo que se ve, no, de lo que no se ve, de lo que hay adentro en el corazón. Y es parte de lo que habla el Salmo. Es una pregunta honesta que debemos hacernos posiblemente todos los días. ¿Por qué, hermanos? Porque tal como dice Santiago, una fe que no muestra obras es una fe muerta. No somos salvos por la obra, pero el que no obra correctamente debe preguntarse si es salvo. Porque los frutos apacibles de justicia que da la conversión deben estar en algún grado en nosotros para que el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que andamos al menos en la lucha, en la batalla. Hermano, si tienes pecado como yo tengo pecado y estás luchando, estás caminando. Ahora, si no estás luchando, examina tu corazón y pregúntale al Señor, como dice David, Señor, ¿podré yo entrar en ese tabernáculo, en ese monte santo y al final de la vida en tu presencia? Es para preguntárnoslo. Es para pedirle a alguien que nos ayude a vernos a nosotros mismos. Porque dice el Señor que por los frutos se conoce el árbol. Un árbol de manzana no da peras. Un árbol malo no da frutos buenos. Examina tus frutos. Examina tus frutos a la luz de este fin de año. Dice la palabra de Dios una sentencia muy fuerte en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mucha gente mencionan al Señor en todo momento, pero su vida dista mucho, mucho de lo que Dios quiere de un verdadero creyente. En el Salmo 27:4, David hace una demanda a Dios, que debe ser una demanda de cada uno de nosotros. Dice David lo siguiente: una cosa he demandado de Jehová. Él se lo ha pedido, él se lo ha demandado, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No el domingo, no el miércoles en el estudio bíblico, no en el tiempo de oración, no, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y esa palabra inquirir nos habla de ponderar, de meditar, de aprender, de saber un poco más de Dios, porque en la medida que nosotros conocemos a Dios, en esa medida le vamos a adorar, porque al conocer su grandeza y la obra que ha hecho en nosotros, nos va a llevar a vivir postrados en adoración. Sobre todo cuando pensamos en un Dios tan santo y nosotros tan pecadores, y que ese Dios tan santo te llame hijo por gracia. Pero no solamente te llama hijo, no, es que te hace heredero con Cristo. Es que tiene para ti una morada preparada en los cielos que te está esperando. No es esa razón suficiente, hermanos, para ser un verdadero adorador de aquellos que adoran con su carácter y su conducta cada día. Esa es la idea, hermanos. Eso es lo que el salmista está preguntando, de cómo vivir el que es ciudadano de Sión. Nosotros nos quejamos
de que este año ha sido durísimo, y ha sido durísimo. Les doy una buena noticia. El que viene también va a ser durísimo. Y el otro va a ser durísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. El Señor no prometió otra cosa. Lo que tenemos que pedir a Dios es que en medio de ese año durísimo que viene y el otro, nos ayude a vivir con el gozo suficiente que debe dar la fe, que produce esperanza de entender que lo nuestro no es aquí. Y si algo bueno ha tenido la pandemia es que nos ha enseñado en los disparates y vanidades que nosotros le dábamos importancia, y nos enseña ahora a valorar lo que sí tiene valor. Un abrazo a tiempo. ¿Cuánto vale un abrazo a tiempo? Uno viene aquí y uno le da apuro. Porque tuve una hermana como Isabel que te quiere saludar y darle un abrazo y tú no puedes por la pandemia. Y así otros hermanos amados. Pero antes el abrazo era común, cada domingo, ahora no, ahora lo anhelamos y le vamos a dar valor. Le vamos a dar valor a los padres que están en su casa con sus hijos, que antes pasaban el tiempo en la calle prácticamente. Todo eso lo hemos aprendido en la pandemia. O sea que la pandemia no ha sido mala. Nosotros entendemos que Dios tenía que mandar algo porque hay mucha corrupción moral y de todo tipo. Ahora, nosotros como creyentes estamos llamados, aún en esa vida inmoral que se está viviendo, cada día más a andar en integridad. Porque nosotros somos ciudadanos de otro lugar, nuestro reino no está aquí, ni nuestro rey está reinando, él reinará. ¿Y ustedes quieren que les diga algo? Cuando deseamos que mejore, hasta cierto punto estamos deseando algo bueno, pero es que el Señor dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Ay, hermano, si esto sigue mejorando, es para bien, porque eso acercará a la venida del Señor. Mientras tanto, mientras llega, vamos nosotros a vivir entonces como ciudadanos de ese reino, que cuando te vean, ese es evangélico. Míralo, tú lo ves. Ese es evangélico. Míralo cómo se comporta, míralo cómo habla, míralo cómo vive, mira cómo negocia. Ese es un hombre íntegro. Ustedes, a lo mejor les pasa igual que a mí. Yo a veces voy en algún sitio fuera y hay dos cosas que yo reconozco muy fácil. Yo le digo a Maggie, ese es dominicano. Seguro que es dominicano. Míralo como dijo Chin. Tú lo sabes que es dominicano, no te equivocas si le preguntas. Y lo otro es esos hermanitos fieles que tú los ves y dices, ese es evangélico. No necesariamente es externo, pero tú ves su conducta. Y tú dices, ese tiene que ser evangélico. Hermano, que se diga de nosotros eso mismo. Por eso el Salmo, en el verso 2 dice, que es aquel que anda en integridad. Y andar en integridad describe un curso de vida habitual. Es la misma expresión que Dios le dijo a Abraham cuando le dijo en Génesis 17:1, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Si nosotros creemos que Dios está en todas partes, ¿lo creemos? Niños, ¿lo creemos? Siempre andamos delante de Él. Es una falta de entendimiento pensar que a dónde huiré de tu espíritu, porque donde quiera que me esconde, ahí estás tú. Por lo tanto, vamos a ser honestos delante de Dios, porque Él como quiere está mirando. Y lo peor es que no solamente está mirando lo que se ve afuera. Afuera puedes tú engañar a otro con un buen lenguaje de gloria a Dios y Dios te bendiga, hermano, y todo lo que usamos a veces. Que es bueno usarlo, pero usarlo de corazón. No, es que donde quiera que te esconde, ahí está Él. Él sí conoce lo que hay en tu corazón. Esa palabra tamín, íntegro, significa completo, sin mancha ni defecto. Es alguien que su camino es recto para con Dios y para con los hombres. Y esa perfección nosotros solo la podemos lograr en Cristo Jesús. Porque nosotros no podemos ni lo seremos. Nosotros vamos caminando. Pero qué bueno es que cuando Dios nos ve, Él ve a Cristo. Él no nos ve a nosotros.
porque si viera todo lo que hay en ese corazón, fuera difícil. Sin embargo, Él tiene la misericordia de vernos y ver a Cristo, y Cristo abogar por nosotros. Ese andar íntegro solo es posible cuando Cristo toma nuestro lugar. Dice así: por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. La meta no es pequeña. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros no somos ni podremos ser perfectos hasta no llegar, pero debemos ir en ese proceso de santificación, buscando esa perfección cada día, porque es nuestra meta. El otro tema que trata el Salmo en el versículo 12 es que hace justicia. Esto de hacer justicia alude a la conducta exterior y significa ser una persona derecha y recta. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Mateo 7:8. Es un hombre que anda por el libro, que cuando se le presenta un inspector, dice la verdad aunque le cueste. Es aquel que le pone el precio correcto a las cosas. Es aquel que niega lo que no está bien, aún las consecuencias que tenga. Ese es vivir en justicia, según lo que es justo, según lo que es correcto, según lo que es de Dios. Es andar en verdad, en la verdad. Por eso, el verso 2 continúa diciendo que es alguien que habla verdad en su corazón. Ese punto es vital. Mire, usted puede engañar a quien usted quiera con su boca y decir lo que usted quiera. Pero en su corazón, usted a Dios no lo puede engañar. Eso me recuerda a mí, cuando yo era niño, que nos tocaba ir a confesarnos. Mis padres eran católicos y eso era terrible, porque uno decía, ¿y ahora? Y cuando yo empiezo a contar, ¿qué le voy a decir? Y entonces tú le decías, he hecho muchas cosas malas. ¿Ustedes quieren que les diga la verdad? Vaya donde Dios y dígale con el nombre lo que usted hizo. Dígale con nombre. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se puede engañar. Señor, he hecho muchas cosas malas. No. Señor, he adulterado en mi corazón. Señor, he tenido envidia en mi corazón. Nadie la vio. Es más, el que me vio pensó que yo era muy amoroso con él y yo estaba envidioso de lo que le estaba pasando. Señor, he tenido codicia. Codicia, con la palabra codicia. No me puse contento con lo que le dieron a tal hermano, yo lo quise para mí también. Eso está ahí, póngale nombre. Póngale nombre porque en el corazón es que Dios sabe cómo tú estás. Y cuando le pones nombre, te vas a espantar de tus pecados. Y al espantarte de tus pecados, vas a pedir misericordia. Pero si tú vas y le dices, Señor, yo hice muchas cosas malas, hoy ayúdame, perdona. No. Mira, Señor, lo que hay ahí adentro. Cuánta cacata, por lo menos en el mío, yo no sé en el de ustedes. Pero qué bueno es que en Cristo hay perdón para que sea reverenciado. Entonces, hablar verdad en el corazón es el que ama la verdad en lo íntimo. Es decir, en lo más recóndito de él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es del corazón que sale todo lo bueno y todo lo malo. Por eso debemos cumplir con lo que enseña Proverbios 4:23. Y niños, escuchen esto. A mí me gusta hablar a los niños. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón es un reflejo de lo que somos. Y cuando guardamos cosas buenas en el corazón, cosas buenas van a salir de nuestra boca y de nuestra conducta. Si de lo que más está lleno el mundo son de cosas malas, usted abre el periódico y lo que encuentre malo. Usted ve la televisión y muchas de lo que encuentran casi siempre es malo. Lo que se conversa. Guarda tu corazón. Si algo tú sabes que no le conviene, apártate de ahí. Hazte el propósito de tener cuidado con lo que ves, con lo que hablas, con lo que escuchas. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que verdaderamente contaminan al hombre. Y tú dices aquí, pero ven acá, yo no he matado a nadie, que tú no has matado a nadie. Vete a la palabra de Cristo a ver a cuántos taxistas tú no has matado ya. Por lo menos yo a algunos me he llevado a encuentro en mi mente de molestia. Todos, ¿quién no ha adulterado en un momento con pensamientos o viendo lo que no debió? Hablar de eso, no, deje que lo examinen. Tengo un hermano de confianza que le ve y le diga lo malo que es. No el que le diga lo bueno, ese no, el que le dice lo que usted no se quiere oír. Busque a ese hermano, busque a ese amigo. Trate de no ser como dicen los dominicanos, no sea llantoso. Usted es lo que es y se acabó. No esté tratando de aparentar ni en la vida espiritual ni en lo otro lo que usted no es. Sea sincero, sea de una sola pieza. Y eso comienza en el corazón. Ahora, hay que tener el valor de David o del salmista del Salmo 139 cuando dice, examina, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Señor, ven, yo estoy aquí. Por favor, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Aún aquellas cosas que yo no me doy cuenta que he hecho mal, ayúdame, muéstramela, porque yo quiero entrar en tu monte santo. Y quiera Dios que todo esto que estamos haciendo, este caminar por esas características, nos vaya poniendo el espejo. Y que al mirarnos en el espejo, más que sentirnos mal, lo cual es bueno, es buscar la solución en eso que hemos sentido mal. Cuando usted se siente mal, usted va al médico. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que el médico le diga, tú estás bien, no te preocupes. No, es bueno como los médicos americanos que te dicen la verdad, fuá, como tiene que ser. Porque eso es lo que te va a curar. Si no te dicen la verdad y tú no le dices la verdad a tu propio corazón, tú no te vas a curar. De esas cosas que llevan, que no te dejan crecer y tú no sabes lo que es que debemos ponerle nombre a eso que está en el corazón. Estas son las cosas que debéis hacer, dice Zacarías en el capítulo 10, 16, 17. Decid verdad unos a otros. Juzgad con verdad y con juicio de paz en vuestras puertas. No traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas esas cosas las que odio. Óigame bien, eso es muy fuerte. Ni améis el juramento falso, porque todas esas cosas son las que odio, declara el Señor. Eso es fuerte, hermanos. Esas cosas. Ya hemos visto aspectos positivos de cómo debemos comportarnos. Ahora vienen los aspectos negativos de lo que no debemos hacer. Cosas que debemos cambiar porque son contrarios a una vida de santidad. Y esos están a partir del verso 3 hasta el verso 5, donde viene una lista ahora. Lo primero de la lista es el que no calumnia con su lengua. El que no tiene calumnia sobre su lengua. En la vida del ciudadano de Sion no hay lugar para el pecado, que significa la invención o la repetición de historias que pueden resultar injuriosas para la reputación de otros. Y eso es muy común ahora. ¿Ustedes saben a través de qué? Del aparatico. A usted le llega algo malo de alguien y lo dispara sin averiguar. Y resulta que no era así. Pero ya la conducta de esa persona está andando y rodando por el suelo, por 1000 lugares. Usted averiguó ser así. Usted estaba ahí, usted lo vio. Hermano, tengamos cuidado. Es igual que alguien me dijo que un hermano tal cosa. Y yo voy y digo, ese hermano, usted lo vio. Averigüe primero antes de hablar. Y si es verdad que fue verdad, quédese callado y ore por él, o vaya donde él y dígaselo, que eso sí te manda el Señor. Amonestaos los unos a los otros. No amonestados con el otro al otro, no, es los unos a los otros.
tenemos que tener cuidado con repetir historias que no son verdaderas. Ustedes saben por qué, yo por lo menos, miren, yo antes decía, eso salió en el periódico, yo creo que es verdad, salió en el periódico. Ya no. A mí no me parece verdad nada hasta que yo no lo veo. Porque ni el periódico habla verdad, ni la televisión habla verdad, ni nadie habla verdad. Usted oye sobre la pandemia, hay 500 médicos que dicen una cosa y 500 que dicen lo contrario. Usted oye a los políticos y dicen una cosa y hacen lo contrario. Y uno se lo cree en el momento y hasta se lleva de que parece que va a ser verdad. Y después nos da el tablazo. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de mentiras. Ahora no seamos nosotros así que cuando usted diga una cosa, diga, eso me lo dijo el hermano fulano, ese hombre no habla mentira. Cuando ese hombre dice una cosa o cree una cosa, entonces tengamos cuidado. Porque uno dice, yo no calumnio a nadie, que usted no calumnia a nadie, tenga cuidado porque los mensajitos se llevan mucha calumnia a veces, que hay que estar recogiendo. Y después que comenzó a caminar, que llegue a Europa, que fulano hizo tal cosa, usted no lo puede recoger, ya usted lo dijo. Y tenga cuidado con su boca de dar información no confirmada. Si hay que darla, porque esa es otra. Hay información que mejor usted no tiene que darla. Llévesela al Señor en oración. O vaya donde la persona en cuestión y dígale, mira, te vine a ayudar, me enteré de esto, es verdad. ¿Quiere que oremos? Entonces evitemos calumniar, hermanos. El que no hace mal a su prójimo. Y ese prójimo es una palabra genérica que incluye cualquier tipo de mal, el que acabamos de decir y cualquier otro mal. Es alguien que no le hace mal a la gente, está tratando de hacerle bien, no mal. Es el que se comporta con cuidado para ayudar a los demás. Pero también el Salmo implica no hacer nada a favor de aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo. Quien bien hace recibe la aprobación de Dios, ya que está poniendo el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. No es solamente no hacer el mal, es también hacer el bien. Luego podemos hacerlo. Lo tercero en esa lista está en el verso 3. No admite reproche contra su vecino. Admitir reproche contra el vecino puede significar dar origen a una calumnia o a una expresión que ridiculice al prójimo, o transmitir datos que de otra manera, de no haberlo hablado usted, nadie lo hubiera llegado a conocer innecesariamente. El preludio de muchos homicidios, como decíamos en el texto anterior, comienzan con un ¿sabe de qué me he enterado? O vamos a orar por la pobre fulana que tiene unos problemas con su marido, aquí entre tú y yo. Eso es para que oremos juntos. Vaya donde el hermano y ore con ella. O vaya donde un pastor para que la ayude, donde alguien que la pueda ayudar. Pero tenga cuidado. A veces pedimos oración con una piedad increíble y en el fondo en ese nos atraganta aquí el deseo de decir lo que estamos sabiendo. Piénselo, a mí me ha pasado. Que yo digo, ¿y para qué dije eso? ¿Y qué yo gano diciendo eso? Entonces yo no admito reproche, sobre todo de un hermano, si yo no sé si es verdad. En el versículo 4 nos dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Significa literalmente, despreciable a sus ojos es el réprobo. Es alguien que no apoya, que no se ríe, que no se goza con cosas que están mal hechas. Y usted dirá, bueno, yo la verdad que no me gozo con cosas mal hechas. Cuando yo veo algo mal hecho a mí no me gusta. Y usted no se ha reído de un chiste de esos que son medio calientes, que no se debe uno reír. Usted está ahí poniéndose de acuerdo. En ese caso ese vil no es menospreciado. Usted sabe lo bien que usted hace cuando una gente le hace un chiste de eso que usted no quiere oír y se le pone la cara así. Y le dice, ¿qué le pasa? Que yo no oigo ese tipo de cosas. Eso al Señor no le agrada. Simplemente, no nos dé vergüenza, porque el que debe darle vergüenza es al otro que hace lo malo, no a ti. A veces nosotros nos acomplejamos de ser cristianos, de parecer tan santos, tan puros. Pues mire, sí, parezca puro y santo, que para eso fuimos llamados. No se ponga igual que los impíos, usted no es un impío.
Usted es un hijo de Dios y los hijos de Dios se comportan como hijos de Él y desprecian la maldad. Ahora vaya y predíquele la palabra, eso sí, que eso sí quiere Dios. Que Él tiene misericordia y en vez de gozarse, como se duele, entonces lo que quiere es llevar la verdad para que esa persona cambie su conducta. Él no se goza en la injusticia, no se confabula en la iniquidad de los impíos. Y este verso tiene una segunda parte que es positiva. Y es que honra a los que temen al Señor. Hermanos, nosotros hacemos eso constantemente. Cuando usted ve que un hermano es piadoso, usted se le acerca y le dice, hermano, usted es un ejemplo para mí. Y lo honra. Y da gracias por él. Y pide a Dios para que lo mantenga puro y santo. O ustedes los que dicen, él siempre está como en santico porque nada hace. Claro que no siempre la conducta externa habla del cristianismo verdadero. Es una conducta externa que obedece al corazón, ya lo hemos dicho. Porque hay personas que andan que parecen unos santos y usted sabe. No, es aquel que refleja en su corazón lo que hace con sus hechos. Entonces usted lo honra, usted lo ama, usted lo cuida, usted lo propone, usted lo quiere, lo ama. En el versículo 4 nos dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando usted promete algo y se da cuenta que la promesa que hizo va a salir perdiendo. Eso pasa mucho en las ventas. Y usted dice, no, yo cambié de opinión porque tú sabes que yo pensaba y no, usted me empeñó su palabra. La palabra de un creyente es más que una firma, óigame bien. Cuando usted dijo sí, era que sí. Por eso piense bien antes de comprometerse, porque después que usted se comprometió, el que jura en daño suyo no por eso cambia. Pasa mucho que usted va a vender algo, ya dio un precio y se encontró con un hermano que le dice, ¿y ya tú diste ese precio? Sí. ¿Y ya tú lo comprometiste? Sí. Eso está demasiado barato. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Venderlo barato. Porque tú empeñaste tu palabra. Porque tú eres creyente. Por eso. Entonces debiste averiguar antes, no después. O te comprometiste con algo de la iglesia, por ejemplo, y ese día apareció alguien en tu casa que tú quieres mucho y tú le buscas la manera a ver cómo que tú no vas a ir y entonces tú empiezas a decir que te sientes, que no te sientes, nos pasa a todos, pero al final en el fondo del corazón tú estás tapando de zafarte de un compromiso. Tiene que haber una razón muy seria para zafarse de un compromiso. O que lo hiciste en ignorancia y sabes que vas a ofender a Dios haciendo lo que tú prometiste. Entonces, y eso es otra cosa. Que tú dices, ay, mira, yo dije tal cosa, pero la verdad que eso yo no me di cuenta que no agradaba a Dios. Entonces tú puedes echar para atrás porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si tú comprometiste tu palabra, óyeme bien, mi hermano, nada más te queda un camino, seguir adelante. Por eso es que hay que pensar antes de hablar. Hay que consultar antes de entrar. Eso es como el matrimonio. Eso es el matrimonio. ¡Ay, yo estoy enamorado de esa muchacha! Mire, eso es lo mejor del mundo. Hermano, no es así como usted dice. Es que si tú la ves, mire, parece un ángel. Bueno, pero es que dice el pastor y las que la conocen que el ángel no es tan ángel. Ahora, después que tú dices ese paso y dijiste sí, delante de Dios y de los hombres, no hay hacia atrás. Hermanas y hermanos solteros, el que ni aún jurando en daño suyo, no jure por una cosa tan seria antes de averiguar bien, para que después no se pase la vida buscando consejería. Que para eso están los pastores, pero se pudo haber evitado en muchos casos. Y en el caso que no se ha podido evitar, seguir delante de Dios, honrándole, haciendo lo que es correcto. Pero a veces no es por desconocimiento, no es por tener poco entendimiento de que tú cuando vas a hacer algo lo debes hacer con conciencia. Sobre todo un paso de esa naturaleza. Que vuestro hablar sea sí, sí.
porque el que ni aun jurando en daño suyo, por eso cambia. En el versículo 5, estamos ya aterrizando el avión, habla del que dinero no dio a interés, o más bien a usura. Usura se define como cualquier clase de interés que va más allá de lo establecido. Porque uno va a un banco y coge dinero con interés, eso es correcto, si el banco lo está haciendo correcto. Ahora, cuando tú como creyente prestas aprovechando la necesidad de otro y le cobras un interés que va por encima de lo que es correcto, eso es usura. Y el Señor dice que tú no puedes ser usura. Eso se ve mucho en lo que trabajamos en construcción, cuando hay un prestamista, que yo eso es una cosa que me traspasa cada vez que lo veo, que está ahí esperando que los obreros cobren para prestarle al módico 20 semanal, más o menos. Hay uno que al final se convirtió, que yo conozco. Y yo le decía, tú sabes algo, ese dinero es maldito, es malo. Porque ese dinero viene de la sangre de esa gente por necesidad. Y lo que él me decía era, es que si no lo hago yo, lo hace otro igual. Y ustedes saben qué es lo peor, que muchas veces ese dinero que pagaban un 20% no era para comprar medicina, era para comprar otro tipo de líquido y dejar a la familia pobre con mucha necesidad. Y lo pagaban, y lo pagaban. Y hay gente que se mete en lío por ese asunto de buscar cosas que le gustan. Hermano, tenga cuidado, no preste a usura, ni tampoco coja dinero con usura, cuídese de las dos cosas, porque ese dinero no es bueno. No nos sale como de esa rueda, como que se queda patinando ahí y no acaba de salir. Por eso es que cada uno viva según lo que el Señor le dio. Hay casos de necesidad en que hay un hijo enfermo y usted va a buscar ese dinero hasta debajo de la tierra. Pero a veces para comprarse una cosita o que quiere un deseo. No, hermano, mire. Ni dé dinero usuro ni coja dinero de usura. Porque eso al Señor no le agrada. Dice que ese término hebreo, usura, es picar con aguijón. Es como picar como una serpiente. Es oprimir. Y para que nadie se confunda, el préstamo comercial no está prohibido por la Biblia, siempre que esté dentro de los parámetros correctos y legales. Aquí hay uno que en nuestro país es muy común. Ni acepta soborno contra el inocente. Y ese soborno no siempre es económico. Ese soborno muchas veces es un favor que usted debe. Cuando uno es funcionario, normalmente, aún en otro tipo de trabajo, hay gente que se le acercan con unos regalos que te quieren tanto. Por eso era que a los jueces se les prohibía recibir regalos, porque el regalo ciega. Después que una gente te hizo un regalito de un carro, una cosa así, ¿cómo tú le dices que no? El cristiano sí, ni le recibe el regalo y le dice que no, las dos cosas. ¿Por qué? Porque no acepta soborno. O le dice, ¿tú me vas a regalar el carro? Si está bien, te lo agradezco, muy agradecido, pero ahí me viene, no esperes nada de mí a cambio del carro. Y aquí nosotros vivimos en una sociedad de sobornos, donde el inocente, el pobre, el que no puede pagar, pasa años en una cárcel por una tontería. Y otros que debieran pasar años y la vida entera presos, no lo pasan por causa del soborno. Y nosotros tenemos que orar para que Dios mande jueces justos, hombres con los ojos vendados, que hagan justicia sin mirar a quién. Y vamos a ver a muchos en la cárcel si eso fuera así. Porque todos sabemos, pero hace falta justicia. El soborno está en contra de Dios. Y como nosotros cristianos debemos hacer es orar para que Dios mande justos a gobernar. Ore por esa gente, no crea que ellos no se pueden convertir, usted se convirtió, yo también. Ore por esa gente. Que un juez de la Suprema se convierta, una cosa así. Para ver si cambiamos el destino. Pero hasta que no se conviertan no van a hacer justicia. Porque la justicia solamente viene de Dios.
y solamente los hijos de Dios pueden alcanzarla por causa de Cristo y de su obra en su corazón. Por eso dice la palabra al final, en el verso 5, el que hace estas cosas no resbalará jamás. La traducción literal es, haciendo estas cosas no será jamás movido. Óigame bien. ¿Y usted sabe con qué se relaciona eso? ¿Cuál es el único fundamento en el que nosotros podemos estar, en el que no vamos a ser movidos? Cristo. Cristo. Solamente en Cristo tú puedes llevar esa conducta y no resbalar. Dice aquí, jamás. Una palabra muy inclusiva y muy fuerte. No resbalará jamás. Quien así vive no solo disfrutará del compañerismo en la presencia de Dios, sino que también experimentará la bendición y seguridad divina. Miren, hermanos, podemos vivir con toda la escasez del mundo, pero no vivamos apartados de nuestro Señor. Podemos vivir con todo el temor de lo que vendrá, pero no sin esperanza. Porque el que tiene fe sabe en quién ha creído y estará firme y no resbalará jamás. Y esa firmeza lo llevará al estado que todos queremos, estar algún día habitando juntos en armonía en el reino de los cielos, donde nada de eso va a haber que trabajar con eso ya. Así que, hermanos, no es suficiente razón para venir a fin de año delante de Dios, postrarnos, examinarnos. Yo les confieso que todavía anoche yo decía, y habré dicho esto de más, de menos, porque yo voy a predicar eso mañana. ¿Y quieren que les diga la verdad? Sí me encontré falto de muchas cosas con las que tengo que trabajar, pero no es ponerme a llorar en la silla ahora. Es venir a pedir al Señor que me ayude, que me transforme y comenzar a trabajar con esas áreas. Es tan sencillo como eso. Y si tú no conoces a Cristo y estás aquí sentado y has venido varias veces a escuchar mensajes, tú no estás aquí porque tú quieres. Tú estás aquí porque Dios te está dando una oportunidad. Y óyeme bien, tú no puedes vivir así, base un ejercicio personal. Tú solamente podrás vivir así si Cristo hace la obra en tu corazón. No salgas de aquí sin confesarle a Cristo tus faltas. Pídele perdón, porque tú sabes una cosa, el perdón de Cristo es tan grande que es una vez y para siempre. Perdonados, perdonados. Ya no hay temor. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de Él. Y aún mis faltas Él las cubre con su manto. Porque debajo de sus alas es donde yo estoy seguro. Escóndete allí. Y olvídate del virus, de lo que vendrá. Vienen muchas cosas difíciles, hermano. Sería mentirle, como los profetas, que no eran correctos, que el año que viene va a ser mejor. Eso solo desea uno, ojalá sea mejor. Pero no parece que va a ser mejor. Yo lo que quiero, hermano, es ser mejor yo. Para poder vivir en el año malo bien. Para poder tener a mi Cristo en mi corazón. Y para que mi fe sea mi esperanza. Y me sostenga en pie sobre la roca. Porque yo no quiero resbalar. A veces uno escucha pecados de hombres muy grandes. Y lo único que uno le dice, Señor, ten misericordia, porque yo pudiera estar en esa lista si no fuera por tu gracia. Así que, hermanos, no se sientan aplastados, todo lo contrario. Den gracias al Señor, pidamos perdón con reverencia y seremos perdonados. No vale la pena vivir para el Señor. No vale la pena glorificarle con tu vida. No vale la pena el año que viene ser un ente de consolación para los que están tristes. Hermano, hay mucha gente triste en la calle. Hay mucha gente en necesidad por la pandemia y económicamente hablando. Esta es una oportunidad que el creyente tiene para mostrar a Cristo. No lo vea como algo negativo, al contrario.
sea un ente de bendición para muchos que necesitan no un psiquiatra, necesitan al Señor. Y vivamos de esa forma para que la gente diga de nosotros, ese es un creyente, míralo cómo vive. ¿Qué pasó con los cristianos del primer siglo? Que la gente decía, míralos cómo se aman. Y cogieron persecución y todo lo demás. Hermano, la persecución viene, claro que va a venir, porque este mundo está al revés. Que el Señor nos encuentre fieles, es lo que tenemos que orar. Así que, hermano, yo espero que esta reflexión, así como me puso a mí ayer en un espejo y estos días que he estado analizándola, haya puesto a muchos de vosotros y que sirva para hacernos metas para el año que viene, que sean de bendición para nuestras vidas y de todo aquel que está alrededor nuestro. Que Dios bendiga su palabra.